hablamos de gratitud y estamos en el mismo espíritu. Entonces yo me ponía a pensar, hay batallas que no se ganan muchas veces peleando ni gritando, se ganan como siendo agradecidos. Y la gratitud, yo les voy a explicar ahora, es un arma impresionantemente espiritual. Mientras que, por ejemplo, la queja o la comparación o la envidia, esto abre puertas al desánimo, pero la gratitud levanta un altar, atrae la presencia de Dios y desactiva todos los ataques del enemigo. Y esta palabra quizá la hablamos esta semana, está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, sean agradecidos en toda, ¿qué? Circunstancia, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que la gratitud no es una emoción bonita ni es una tradición cultural. La gratitud es un arma espiritual. Cuando Dios ordena que demos gracias en todo, no está hablando algo como de cortesía, sino Él está hablando de qué? De estrategia, porque el enemigo sabe que un corazón agradecido es un corazón que está blindado, es un corazón que reconoce la fidelidad de Dios, aún en medio de las pruebas, de los desiertos que a veces vivimos. Entonces es ahí donde nuestro corazón se hace imposible de quebrantar. Entonces, la gratitud que hace abre las ventanas de los cielos, sana nuestro corazón y desarma todas las obras de las tinieblas que quieren venir a frenar nuestra fe. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde, pues, agradecer no es tan fácil, no fluye. Pero hay otros momentos donde agradecer también es como una guerra. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas, las circunstancias hacen que nuestras lágrimas estén más presentes que las respuestas de Dios. Ese cansancio de pronto pesa más que nuestras fuerzas. Y eso que Dios de pronto nos prometió parece que no encaja con nuestra realidad, ¿cierto? Entonces decimos, ¿cómo voy a agradecer? Ahora, quiero que pensemos en esto. La gratitud pues no niega la realidad, es decir, no es cerrar los ojos ante los problemas, porque los vamos a tener, pero sí es abrir el corazón para ver a un Dios en medio de las dificultades. Es ahí, en medio de las dificultades. Ahora les cuento una que me pasó esta semana. Entonces, ser agradecidos no significa decir todo está bien, cuando de pronto en realidad nos está doliendo algo, cuando las cosas no han salido como pensábamos, cuando hemos estado afligidos por problemas. El martes, uno de nuestros hombres en la reunión, yo les hice algunas preguntas y él dijo, este año no fue un año bueno para mí. Pero me impactó lo que dijo enseguida, dijo, pero Dios sigue siendo fiel conmigo a pesar de lo que no fue tan bueno. Entonces decía, esto duele, pero Dios sigue siendo bueno. Y me gustó esa frase. Me faltó, pero Dios sigue siendo fiel. Esto me pesa, pero Dios sigue estando conmigo. Eso nos levanta. Por eso, la gratitud afirma que Dios está por encima de nuestra realidad. Dice la palabra en Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos que unidos a Cristo. Así que Pablo, antes de pedir cualquier cosa, él adoró al Señor. Y él nos enseña eso, que la vida espiritual empieza antes de pedir ¿con qué? Con gratitud, independientemente del resultado que vayamos a tener de Dios, si es un sí o es un no. Él no alababa a Dios por lo que iba a hacer, sino porque él sabía que ya él lo había hecho. Entonces, la alabanza, la gratitud no nace de nuestra emoción, sino nace del reconocimiento de la obra completa de Dios. Eso es lo que Pablo nos enseña. Entonces, él no dice, los voy a bendecir, sino nos bendijo el Padre, dice ahí. Nos bendijo. Esto habla de qué? De una obra
terminada, de una obra segura, de una obra estable. ¿Está hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos bendice por ratos. Dios nos bendijo de una vez y para siempre. Entonces, por eso es que Pablo nos habla aquí de que agradecer en medio de las batallas es un acto de ¿qué? De resistencia espiritual. Cuando damos gracias en la prueba, estamos declarando que seguimos creyendo en Él. ¿Sí ven cómo es? A pesar de los dolores, a pesar de nuestras lágrimas, dice Armando, sigue creciendo en mí. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa con el infierno? El infierno tiembla ante nosotros los cristianos que agradecemos sin haber recibido todavía las bendiciones. Porque ese tipo de gratitud no depende de las circunstancias, depende de qué? De la convicción como cristiano de que yo creo en Dios. Es ahí. Entonces, darle gracias a Dios le recuerda al enemigo que no peleamos desde la derrota, no, sino desde la victoria que ya tenemos establecida a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces recordamos que Él vive para siempre, que Él es real y que está con nosotros siempre. Demostramos su victoria sobre la muerte física y espiritual. Y lo dice la palabra en Apocalipsis 1:18. Dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Entonces, miremos algunos puntos por qué la gratitud tiene poder y es un arma espiritual. Les voy a mostrar. Lo primero es que la gratitud activa lo que la queja detiene. Miremos esto. La queja no va a cambiar las circunstancias, no va a cambiar los problemas, pero sí cambia el corazón para mal. Eso hace la queja, eso hace la envidia, eso hace la crítica, eso hace la comparación. Cuando una persona vive quejándose, su enfoque se vuelve pequeño. Solo ve lo que falta, lo que le duele, lo que no salió como esperaba. Eso hace la queja. La queja cierra ¿qué? Puertas espirituales y endurece nuestra alma y apaga nuestra fe. Miremoslo en un ejemplo en la Biblia, eso está en Números 21 del 4 al 5. Dice la palabra, luego el pueblo de Israel salió del monte Jor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Comenzó a qué? A rajar. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además estamos, miren lo que dice, detestamos este horrible maná. Wow, que había en el corazón. Pues, ¿qué pasa? El pueblo de Israel se quejaba por todo, porque tenían o porque no tenían, por la falta de pan, de agua, el Señor aún les mandaba el pan del cielo. O sea, imagínense que el Señor nos mande unos croissants del cielo y uno peleando, ah, ese croissant ya me tiene aburrido. El Señor les daba carnecita, les mandaba aves, ¿se acuerdan que les mandaba cornices bien gorditas? Y decía, no, esa comida nos tiene aburridos, detestamos esa horrible comida. Tenaz, nunca estaban conformes. Se cansaron de la comida de Dios, desagradecidos. Entonces, esa murmuración, esa queja que hizo, retrasó la entrada a la tierra prometida. Pasaron 40 años, ¿en dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque su boca murmuró más de lo que tenían que agradecer. Ellos tenían promesas como todas las tenemos. Ellos vieron abrirse el mar rojo. Ellos tenían la presencia de Dios todo el tiempo. Imaginémonos eso. O sea, ellos estaban con Dios. Pero saben una cosa, yo creo algo, y es que ellos lo daban todo por sentado. Es decir, se acostumbraron tanto a ver de cerca los milagros, a ver a Dios, que ya nada los sorprendía. Ah, Dios, buenos días, ¿cómo está? Como que otro más del montón. Entonces, eso canceló el avance. Y recordemos, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida.
excepto Josué y Caleb. En cambio, la gratitud no ignora los problemas, pero los enfrenta con una actitud correcta. Cuando agradecemos, estamos reconociendo que aún en medio de las pruebas, Dios sigue siendo fiel. Entonces, la gratitud, créame, es una llave espiritual que abre los cielos, abre caminos donde parece no haber salida y activa los milagros. Eso hace la gratitud. Hay un ejemplo en la Biblia de los 5 panes y los 2 peces. Dice la palabra en Juan 5:11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Miren este milagro. Antes del milagro, ¿qué hizo Jesús? Lo que dice la palabra. Antes él no pidió pan. No. ¿Qué hizo? Dio gracias por los pocos panes. Entonces, imaginémonos este hecho. Había una multitud de gente, más de 5.000 personas. Es un batallón. Entonces los discípulos y la gente pues tenía hambre porque habían pasado todo el día ahí escuchando a Jesús. Imagino que había sol, cansancio. Y estos se rascaron la cabeza y dijeron, ¿quién podrá ayudarnos? El Chapulín Colorado. Entonces, todos asustados, se desanimaron. ¿Qué vamos a hacer? Se miraron uno al otro. Entonces se estaban comiendo las uñas y decía, pero es que es mucha gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y a ustedes no les ha pasado que de pronto uno va a servir el almuerzo y de pronto le timbran y le llegó una visita inesperada y uno dice, ay, mija, ¿qué hacemos? No alcanza la sopa. Entonces la mujer como es sabia llega, no, venga, oramos, mi amor, y el Señor multiplica la sopita y podemos compartir, ¿no es cierto? Y dice, no, qué comida para todos, donde comen dos, comen tres, siempre lo decimos los colombianos. Así nos pasa a nosotros, estamos en apuros muchas veces, pero el Señor bendice. ¿Y qué pasó? El Señor multiplicó. El Señor multiplicó. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Él vio una oportunidad. Ellos dijeron, Señor, no alcanza, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús dijo, démosle gracias al Padre. Entonces, aquí vemos que la gratitud fue la llave que abrió el milagro. La fe de nuestro Señor no estaba en la cantidad de panes ni pescados. ¿Dónde estaba? En la fuente del pan y del pescado. Entonces, mientras los discípulos se quejaban diciendo que eso era algo imposible, Jesús estaba dando las gracias. Dice Lucas 9:13. Jesús les dijo, denles ustedes de comer, pero lo único que tenemos, Señor, son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Y miren lo que contestan. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? O sea, qué confianzudos, ¿no? Sus discípulos. Entonces, a veces nosotros como hijos de Dios, creemos que necesitamos más para ver un milagro. Muchas veces pensamos que necesitamos más dinero, que necesitamos más fuerzas. No, es que necesito más oportunidades, necesito más recursos, más contactos. No. Jesús nos enseña que solamente necesitamos agradecer por lo que tenemos. Seamos fieles en lo poco. Gracias, Señor, porque hoy solamente hay harinita, con eso va a ser un par de arepas. Gracias. Y Dios nos va a dar más. Jesús simplemente agradeció, porque la queja mira que los recursos, lo que tenemos, pero la gratitud mira al proveedor. La queja limita, la gratitud que multiplica. La gratitud multiplica. Cuando comemos, cuando sentamos a la mesa, bendice. Yo bendigo mi escena. Yo, Señor, siempre digo, Señor, hicimos este mercadito, multiplícalo. Y Dios lo multiplica. Bendiga cada vez que lleguen esos recursos a sus manos. Señor, yo bendigo estos recursos, multiplícalos. Aprendamos a bendecir lo que Dios nos ha dado. Bendigamos. Entonces, Dios nunca multiplica la queja. Jamás Dios multiplica que la gratitud. Si ponemos en manos de nuestro Señor lo poco que tenemos y lo hacemos con gratitud de verdad, Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, Dios, entonces, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar lo que nos hace falta. Él va a multiplicar. Cuando nosotros agradecemos,
¿Sabe qué pasa? Va a cambiar nuestro enfoque de la escasez por abundancia. Cuando agradecemos, aún en medio de que a veces hay poco. Dice la palabra en Filipenses 4:19. Y este mismo Dios que me cuida, que dice, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ahora, esto no significa que Dios nos dará que todo lo que queremos. No, sino todo lo que realmente necesitamos, conforme a qué? A su voluntad. Si Dios no nos dio algo es porque quizás no lo necesitamos todavía. O de pronto no es bueno para nosotros ahora. ¿Sí me entienden? Yo recuerdo hace muchos años atrás que yo en mi sueño, en mi libro de sueños, yo ponía, ay Señor, yo quiero una finquita por ahí cerca de Bogotá, en tierra caliente, para ir los fines de semana con mis hijos a descansar. Y yo veía que pasaban los años y el Señor no cumplía. Y yo decía, Dios no me ama. Entonces un día sentí la voz de Dios que dijo, no, Señor, yo no le voy a dar esa finquita porque Dios conocía la intención de mi corazón y dijo, este no vuelve a la iglesia, no, mijito, bájese de ese bus. Entonces yo dije, Señor tiene toda la razón, yo me voy para la finca el domingo y no asisto a la iglesia. Y Dios sí sabía la intención de mi corazón, entonces por eso no nos dio la finquita. Así es con el Señor, si Dios no nos ha dado algo, es porque quizás también puede tener algo mejor para nosotros, créanme. Solo tenemos que agradecer y confiar, porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento exacto porque Él conoce lo que realmente nosotros necesitamos. Así que la gratitud es un arma espiritual poderosa. ¿Por qué más la gratitud es un arma? Lo segundo es porque la gratitud es un lenguaje del altar. Se los voy a explicar. ¿Qué significa esto? Dice la palabra en el Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Entonces, en la palabra, el altar es un lugar donde nosotros nos encontramos con Dios, ¿cierto? Nosotros, cada uno, creo que cada uno tiene su altar en su casa donde oramos, leemos la Biblia. Es un lugar de sacrificio, es un lugar de entrega, de adoración, de redención. Eso es lo que significa un altar. Entonces, la gratitud es un lenguaje que significa altar. Es decir, la gratitud es como una ofrenda espiritual. Es como, es como una expresión de honra a Dios. Es como una adoración que sube al cielo. Esa es lo que nosotros hablamos del altar. La gratitud es señal de que el corazón está en el altar. Cada vez que alguien en la Biblia se acercó al altar, siempre llevó algo. Hay un ejemplo, por ejemplo, Abraham. Abraham se acercó al altar, ¿sabe qué llevó? Obediencia. Dice la palabra en Génesis 22 del 1 al 19, se las voy a parafrasear. Dice que Dios puso a prueba la fe de Abraham. Y no le pidió nada más ni nada menos que sacrificara a su hijo que tanto le pidió a Dios, a Isaac. Entonces, Abraham creía al Señor firmemente y él dice, ok, voy a obedecer, me duele. Y él obedeció a pesar de su dolor. Él llega a un lugar y construye allí un altar donde Dios le dijo que tenía que llevar a su hijo. Y a él ata a su hijo y lo pone en ese altar. Y él lo va a sacrificar y extiende su mano para sacrificarlo. Pero es en ese momento el ángel del Señor le dice, hey, padre, tranquilo, tranquilo, que esto no era de verdad. Entonces, el Señor, ¿qué quería confirmar en Abraham? Que él demostrara gratitud, fe, confianza en el Señor, pero sobre todo el temor a Dios, al no negarse a entregar a su hijo. Por esta obediencia que hizo el Señor, Dios le promete a Abraham que su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo y que todas las naciones serían bendecidas por medio de ella.
nosotros somos hoy una bendición gracias a este hombre, porque somos parte de esa multiplicación, de esa descendencia. Eso hace un corazón de gratitud, llevar al altar un sacrificio, una obediencia. Otro ejemplo lo encontramos en la vida del rey David. Él llevó al altar adoración. Recuerdan que era un hombre que adoraba al Señor. Entonces, mientras otros reyes llevaban armas, estrategias, quejas, David llevó qué? Adoración. David no se acercaba a Dios para pedir primero, sino que él siempre honraba a Dios. Recuerdan cuando él iba a una batalla, Señor, es tu voluntad, es día de salir a la guerra. Y Dios le decía, no, se queda quietico. O sí, vaya, lleve tantos hombres. Él siempre iba y le pedía el consentimiento al Señor, honraba a Dios. Y dice la palabra en segunda de Samuel 24:24. Dice, y David edificó allí un altar a Jehová y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, porque dice, ¿por qué no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesta nada? Entonces, recordemos un poco el contexto de esta palabra. David está en el final de su reinado. Israel está en un tiempo de paz, de tranquilidad, todo está normal, no hay guerras. Pero David se queda pensando, venga, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ¿por qué no hacemos un censo? Pero él en ningún momento se le ocurrió ir a pedirle permiso al Señor. Como dijo mi mujer, mente desocupada, laboratorio del diablo. Entonces va y se inventa un censo y ahora, el problema no era contar a la gente, el problema era que Dios no le había mandado hacer esto. ¿Él qué hizo? Él desobedeció a Dios. Entonces, Dios, como consecuencia, por su desobediencia, Él permite un juicio, que caiga una plaga al pueblo de Dios, contra el pueblo, contra el ejército, porque se había abierto una brecha espiritual por la desobediencia. Y recordamos, dice la palabra ahí, que ese castigo afectó, mató a más de 70,000 hombres. En ese momento, David dijo, Señor, auxilio. Y es cuando él levanta esta oración, le pide perdón a Dios. Entonces, el ángel llega a tiempo a este lugar y él ordena detener. ¿Por qué? Porque David dice ahí que llevó que holocaustos, llevó adoración, llevó ofrendas de paz. Él llevó una adoración verdadera, una adoración nacida de su corazón. Lloró, dijo, Señor, me equivoqué, perdóname. Él dio gracias y él adoró en medio del dolor de la muerte de tantas personas. Entonces, cuando David oró, tocó el corazón de Dios, a pesar de su desobediencia. ¿Y qué hizo el Señor? Él detuvo la plaga. Su adoración no dependía de sus emociones. Él sabe que lo lindo de David, que su adoración dependía de la relación que él tenía con Dios, porque Dios lo conocía. David siempre le pedía al Señor, antes de cualquier cosa, su visto bueno, pero Dios nos entiende. Él dice, a este se equivocó, Dios no nos va a condenar. Ahora hay consecuencias, pero si yo me arrepiento, Él viene y dice, ya, tranquilo, yo te doy otra oportunidad. Eso hace el Señor con nosotros. Entonces, ¿qué hizo David? Adoró en medio de la prueba. Y, y él siempre tuvo momentos de prueba. Y él aprendió a adorar. ¿Recuerdan cuando él era perseguido por Saúl que lo quería matar? Cuando él cayó en pecado. ¿Recuerdan cuando su hijo enfermó? Él adoró al Señor a pesar de que su hijo estaba muy mal. Y eso está en 2 Samuel 12:20. Dice, de inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió su ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Entonces, recordemos, el rey David que había pasado en esa época había pecado gravemente. ¿Con qué? Con adulterio y asesinato. Dios le anunció que habrían consecuencias y el fruto de ese pecado fue que el niño, el hijo que tuvo con Betsabé, se enfermó gravemente y murió. Ahora, David había ayunado y orado al Señor clamando misericordia, recordemos, pero la consecuencia ya se había dictaminado. Lamentablemente el niño murió.
Entonces David se dio cuenta, dijo, ya no hay nada que hacer. ¿Qué hizo? Dice, se levantó después de la muerte y ocurre algo sorprendente. David adora. David se levanta, dice que se lavó, que se ungió y cambió de ropa, levantó su actitud de derrota y entró a la casa de Dios y adoró. Y luego que regresó a su casa, dice, y pudo comer porque llevaba días sin comer en ayuno. Entonces, David no adoró porque todo salió bien, sino porque Dios sigue siendo Dios a pesar de cuando a nosotros nos duele. Esa es la verdadera adoración, que no depende de las circunstancias favorables, sino de qué? De una relación real con Dios. Esa es la verdadera adoración que a Dios le encanta. La adoración madura no nace del milagro, sino nace de qué? De la redención. Entonces, mientras el niño vivía, David, ¿qué hizo? David rogó. Pero cuando el niño murió, David, ¿qué hizo? Aceptó la voluntad de Dios. Él entendió que no todo lo que pedimos es lo que Dios nos concede, pero todo lo que Dios decide es justo. Él entendió eso. David no se le reveló a Dios. Él no peleó, ay, ¿por qué me mató al niño? No culpó a Dios, no se quejó. No, él que dice, se levantó, se limpió, entró al templo y adoró. Y a veces nos toca a nosotros eso, con lágrimas. ¿Es fácil? No, pero es ahí donde podemos ver los milagros y la gloria de Dios. Nos cuesta, porque ¿qué hace el enemigo? Si ve su Dios, entonces le vende a un Dios castigador, le vende a un Dios de justicia, pero es donde nosotros nos tenemos que levantar. Eso nos muestra esa restauración de nuestro interior. El que conoce a Dios en profundidad no huye en el dolor, sino que corre hacia Él, hacia el altar. Eso es lo que hacemos nosotros los que verdaderamente amamos a Dios. Hay momentos donde Dios no nos cambia la situación, pero sí cambia nuestro corazón. Hay pérdidas que nosotros no entendemos. Hay cosas que le pedimos a Dios y dice, pero ¿qué pasó, Señor? No entendemos. Pero como decía una oveja de este ministerio el martes, hay un Dios que sigue siendo fiel. David no adoró porque perdió a su hijo, adoró porque no perdió a Dios. Esa fue la gran diferencia. Él Él dijo, yo no quiero perderte, Señor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, independientemente de la situación que estemos viviendo. Señor, que esta situación no me aparte de ti, ni me haga cambiar el concepto que yo tengo por ti. Y lo tercero es que la gratitud provoca una intervención divina. Dice la palabra en Hechos 16 del 25 al 26. Dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Pues Pablo y Silas recuerdan que habían sido que azotados injustamente y encarcelados por predicar la palabra de Dios. Ellos estaban en una cárcel que heridos, con frío, cansados, yo creo que les quitaron hasta la ropa, estaban vueltos nada, pero aún así ellos estaban adorando a Dios. En lugar de quejarse, ¿qué hicieron? Oraron y adoraron. Y lo poderoso es que ellos no esperaron a salir para adorar afuera de la cárcel. No, ellos adoraron ¿dónde? Dentro de la cárcel, estando presos, estando en la peor situación. Ese canto no era algo emocional, era una guerra espiritual. ¿Y qué pasó? Dice que de repente que se abrió la cárcel, se rompieron las cadenas, se movieron los cimientos. Eso hace la gratitud, mueve cimientos, se caen las cadenas. Cuando nosotros agradecemos en medio de las dificultades, se rompen las cadenas y vienen los milagros, viene la salud, vienen los recursos económicos. Aunque Pablo y Silas estaban en prisión, ellos seguían siendo allí testigos. ¿Por qué? Porque
los prisioneros, otros prisioneros, los guardias, ellos los escucharon y en medio de ese milagro de adoración, ellos creyeron en ese Jesús. Entonces el Señor también los usó para que ellos fueran testimonio para otros y eso abrió camino a la salvación del carcelero y de su familia, que es una historia hermosa. Entonces la pregunta que hoy nos hacemos en medio de la prueba de los peores momentos es, ¿nos quejamos o damos gracias a Dios y adoramos? La alabanza no es la reacción al milagro, es el inicio del milagro. Esa es la adoración, el milagro. Es ahí, cuando estamos en la situación difícil. Estos días con mi esposa fuimos a un centro comercial a comprar algunas cosas y teníamos que ir a recoger unos amigos al aeropuerto. Íbamos saliendo en el carro, de golpe tomo mal una curva dentro del centro comercial y golpeo la llanta trasera con un andén y el carro sonó feo. Y empezó la llanta a sonar horrible cuando salimos y me asusté, empezó a oler a quemado, yo, ¿qué está pasando? Y me bajé y la llanta estaba así toda torcida. Dije, Dios, ¿y ahora qué? Señor, gracias por esto. Ayúdanos. Pasó algo sobrenatural. Enseguida se activó el milagro. En medio de esa dificultad que hicimos con mi esposa, Señor, gracias. Ven, Espíritu Santo, ¿qué hacemos aquí? Había afán, había angustia. Nos parqueamos, el Señor envió un ángel, una moto, un señor, venga, ¿y en qué les puedo ayudar? Fue a un taller, trajo al mecánico en la moto, el Señor me dio la mano y se fue. Yo dije, este es un ángel de Dios. El mecánico nos llevó el carro allá unas pocas cuadras al taller y le voy a contar el milagro. Y es que Dios tuvo que golpearnos el carro porque el mecánico me dijo, usted anda más este carro y se hubieran accidentado porque todo el tren trasero estaba podrido, porque es que aquí en Cartagena la sal corroe todo lo que es de hierro y estaba podrido. Dijo, usted lo anda más kilómetros y el carro se le hubiera accidentado, si hubieran salido las llantas. Y yo ando aquí por una autopista. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Yo tengo que golpearlo porque necesito hacerle el milagro que Él vaya y repare su carro para salvar sus vidas. Pero, ¿qué vio en nosotros? La gratitud y la confianza en Él. Y ese mecánico, un señor querido, le dije, Señor, esto vale la plata. El Señor, tranquilos. Pero así actúa Dios. Cuando Dios interviene, no hace cosas pequeñas, hace cosas completas. Todas las cosas, decía yo a mi esposa, ayudan a bien a quienes le amamos. Entonces, la gratitud y la adoración es un arma espiritual que el enemigo no sabe cómo detener. Es ahí en el momento de la prueba, porque lo fácil es, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y nos hubiéramos agarrado con mi esposa y tranquila, mi amor, tú coges un carro y recoges a nuestros amigos, se van para la casa, yo ahora llego, el carro lo dejamos allá, si no lo arregló, el carro quedó súper bien. Así hace el Señor. Jesús dio gracias cuando iba a hacer el milagro con Lázaro, cuando lo iba a resucitar. Jesús dio gracias antes de ir a la cruz. Jesús dio gracias. ¿Por qué? Porque la gratitud antecede al milagro. La gratitud prepara el terreno para lo sobrenatural, para lo nuevo y para que lo que todavía no entendemos. Dice la palabra, con esto termino, en Filipenses 4 del 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle qué. Gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios, aunque estemos en el proceso, porque la gratitud que nosotros entreguemos hoy será nuestra semilla para las bendiciones que Él tiene para nosotros el día de mañana. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. Padre, hoy te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Dale gracias al Señor por esa dificultad. Dale gracias al Señor por la provisión. Dale gracias al Señor por esta situación difícil que tal vez estás viviendo o has tenido que pasar. No entendemos, Padre,
No entendemos esta situación, pero aún así, como David, Señor, Él fue al altar de adoración y en medio del dolor, Él te dio las gracias. Y quizás hay dolor en tu corazón y vas a decirle gracias, Señor. Yo confío en ti, porque esta circunstancia, esta situación no va a impedir que yo te siga amando y creyendo. No va a impedir que yo vaya al altar y levante una adoración al único, al Dios Todopoderoso, porque tú has sido fiel y bueno, Señor. Enséñanos, Padre, a agradecer, como dice tu palabra, en todo momento y danos las bendiciones, Señor, que necesitamos conforme a tu voluntad. Tú conoces nuestra realidad, tú conoces la situación que estamos pasando. Por eso lloramos, Señor, que vengas con ese milagro. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, que traiga ánimo, esperanza, consuelo, que venga una transformación y un cambio en esta semana. Y bueno, acuérdense, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Minres Familias, por YouTube. Nos vemos. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.